Invitamos a Jonathan Baker a hablarnos de imágenes en las enfermedades metabólicas óseas. Thank you. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Mi nombre es John Baker, vengo de St. Louis y es un honor estar aquí en esta reunión. Voy a estar hablando de enfermedad ósea metabólica. Los objetivos hoy son hablar sobre la estructura básica, la función y el metabolismo óseo. Luego vamos a hacer una revisión de las características clínicas, patológicas y de imágenes. Vamos a estar hablando específicamente sobre osteoporosis, hiperparatiroidismo, vamos a hablar de raquitismo, osteomalacia y osteodistrofia renal. Vamos a utilizar características de imágenes para distinguir y reconocer estas enfermedades sobre la base de varios factores. Vamos a ver el patrón trabecular óseo, los cambios aquí en el cartílago de crecimiento, aquellas otras zonas de Looser y algunas otras anomalías. Primero, la composición ósea. Está hecha de dos sustancias principales, osteoide y mineral. La parte osteoide sería la matriz orgánica, es tipo colágeno tipo 1, y la porción mineral es calcio, hidroxiapatita. El hueso es un 60% de hidroxiapatita cálcica en humanos. Bueno, la estructura tiene su función, por supuesto, la movilidad, proteger a los órganos vitales, el metabolismo de calcio y fósforo y también una zona donde tener la médula ósea. Ahora, el hueso normal va a ser fuerte, pero en cambio dinámico. La organización le da su fuerza, su resistencia, especialmente la parte externa del hueso cortical. La reposición ósea le da su adaptabilidad, y esto viene de la parte trabecular ósea, que tiene una superficie importante. Esta reposición ósea va a ser por estímulos mecánicos y va a ocurrir en respuestas también a estímulos hormonales. Cualquier falta de balance en cuanto a la producción y la osteogénesis llevará a una enfermedad. Veamos algunos casos. Aquí tenemos a una mujer de 58 años tratada con corticoides a largo plazo. Vemos aquí en esta radiografía lateral múltiples factores de compresión y también una fractura buccal en el esternón. Esta persona tiene osteoporosis, que diría es la enfermedad ósea más común. La metabólica, por supuesto, por lo general logran su masa ósea entre los 18 y 25 años y luego va progresivamente declinar con el tiempo, disminuir. A los 50 años, una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres tendrán alguna fractura osteoporótica. La osteoporosis se define muchas veces como un hueso anormal cuantitativamente. Puede ser por una formación en disminución, con un aumento de reposición o alguna combinación de ambos. Podemos ver también cambios cualitativos óseos. Hay cambios en la arquitectura. Si vemos en el hueso normal, esta es la parte trabecular y vemos cómo debería verse comparado con un hueso osteoporótico, donde hay una disminución en el tamaño de los trabéculas y en su conectividad. Esto lleva a la fragilidad ósea, con una masa ósea reducida y fracturas. La osteoporosis se define sobre la base de la densidad ósea. Podemos hacer una medición cuantitativa simple, gramos de hidroxiapatita por área o volumen, pero también podemos utilizar técnicas de imágenes para ver su arquitectura. Eso es la calidad ósea, vemos la reposición, como la mineralización de la matriz, y voy a hablar de esto en un minuto. La densitometría es la forma en que nosotros definimos la osteoporosis en muchos de los casos. Nos permite medir la masa ósea, estimar también el riesgo de fractura y seguir a los pacientes tratados. Y el scan con DEXA es lo que normalmente hacemos para diagnosticar osteoporosis, utilizando dos diferentes haces en diferentes niveles. Podemos corregir la absorción y medir también la DMO. Esto se hace muchas veces también con una radiografía de tórax. ¿Cómo se define la osteoporosis? La OMS la define como un score T bajo, un score que es 2,5 de desvíos estándares por debajo de lo que sería una cantidad media para una población, digamos, sana. Y si hay alguna fractura espontánea, ese score también
también se mide. ¿Por qué hacemos el screening? La idea es identificar y tratar de manera temprana, antes de llegar a la fractura. Una forma de evaluar quién va a ser tratado con medicación y quién no es calcular el score FRAX. Esto nos da una probabilidad de 10 años, ya sea de cualquier fractura en la cadera u otra. En este cuestionario colocamos la edad del paciente, la edad, las fracturas osteoporóticas, vemos la densidad mineral ósea del fémur y determinamos el riesgo para ver si se trata o no. Acá hay otras cualitativas, otras mediciones. Vemos la estructura del hueso y no su DMO. Se analiza el componente estructural. Una manera de hacerlo es hacerlo con resonancia, utilizando una espectroscopía. Otras puede ser un CT cuantitativo periférico de alta resolución para ver la calidad del hueso trabecular. A la izquierda vemos la tibia distal, una mujer posmenopáusica que no tiene una fractura por fragilidad, y esta la comparamos, esta calidad, con un paciente de una edad similar que tiene una fractura por fragilidad, y vemos las diferencias. Desde un punto de vista de imágenes, la osteoporosis primero se manifiesta en algunos lugares donde hay muchas trabéculas, porque la reposición trabecular es mucho mayor que la cortical. Esto significa que los cuerpos vertebrales y los huesos más largos se van a ver afectados más comúnmente. Vemos radiolucencia ósea, que es subjetiva, y lo vemos luego de un 40% de pérdida mineral. Pero también podemos ver remodelado de las trabéculas y también un adelgazamiento del hueso cortical. Esto es un ejemplo del remodelado trabecular que vemos en la cadera. ¿Qué sucede en la osteoporosis? Bueno, las trabéculas más pequeñas se reabsorben y esto acentúa el patrón de las trabéculas primarias. Observamos que aquí esto es la parte compresiva principal, la parte tensil principal, y luego las trabéculas digamos, secundarias, y la translucencia se disminuye en el triángulo de Ward. Comparamos aquí huesos de la cadera de una mujer de 43 a otra de 89, y el patrón de la trabécula cambia con la edad. En la columna es otro lugar muy interesante para ver los cambios. Aquí vemos la columna Corderoy, como la llamamos. Vemos que va hacia vertical, de craneal a caudal, y vemos este patrón tipo Corderoy. Esta sería la columna Corderoy bajo tomografía, y vemos el patrón estriado en las otras secuencias. Este paciente tiene otra complicación que la fractura por compresión vertebral. Hay 3 morfologías. Aquí vemos las fracturas en cuña, las de depresión y el plano vertebral. Y aquí tenemos otra imagen en estadio final. Llamamos las vértebras fish o bicóncavas o de pescado, y aquí vemos una columna tipo atún para ver cuál es justamente su parecido. En osteoporosis hacemos diagnósticos anatómicos, imágenes anatómicas para detectar las complicaciones, no como el DEXA. Buscamos fracturas de baja energía, que tenemos el sacro involucrado, comprometido, y hay otras que son múltiples en el 70% de los casos. Otros ejemplos de fracturas por fragilidad en diferentes pacientes, en la cadera y también en la muñeca. Una de estas fracturas va a ser un factor independiente de fracturas, y otras ubicaciones es en el húmero proximal, en la cadera, en la columna. Otro caso, una niña de 13 meses que hay un hematoma en la rodilla, hay una anomalía del fémur distal, la tibia proximal y también el peroné con un engrosamiento de la metáfisis. Esto nos lleva al raquitismo y a osteomalacia. Esto se discutió porque son una serie de trastornos que tienen características similares, donde se produce la osteoide pero no se mineraliza por el cuerpo. En niños esto causa una anomalía en la maduración del cartílago de crecimiento. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, por una gran variedad de mecanismos que tienen que ver con anomalías, falta de vitamina D, calcio o metabolismo fosfórico. La vitamina D se produce en la piel cuando estamos expuestos a la luz solar.
luego se hidroxila tanto en el hígado como en el riñón para tener su forma química, o sea, cualquier captación de calcio, de fósforo, de vitamina D puede causar raquitismo y ostomalacia si hay deficiencia. Veamos el cambio en raquitismo histológicamente que causan estos hallazgos radiográficos. En raquitismo, si observamos el cartílago de crecimiento y la metáfisis, vemos que hay una maduración anormal. Esta zona se llama la zona de calcificación provisoria. Cuando vemos estas dos muestras de las dos, o la una con enfermedad y la otra sin, vemos la parte metafisaria y la calcificación. En el cartílago normal vemos una organización columnar y a la derecha podemos ver que hay una desorganización y un sobrecrecimiento y una apariencia más desarreglada. Y por eso tenemos estos cambios radiográficos. Clínicamente en estos pacientes vemos irritabilidad, hay un hematoma en las articulaciones, un bossing frontal, edema, también deformidades tanto en la columna como en la parte ósea. Hay diferentes pacientes con raquitismo y vemos las características justamente de este engrosamiento fisario. Hay un desflecamiento en la parte metafisaria, así que una placa de tórax es una imagen donde primero se puede sospechar y diagnosticar por los radiólogos en cuanto al raquitismo. Y aquí vemos las diferentes imágenes. En la parte del cráneo hay suturas que son como un cartílago de crecimiento donde vemos craniotabes, y en la columna vemos algunas otras deformidades, un poco más en valgo, y esto lo podemos observar en las imágenes. Veamos un caso de una mujer de 21 años que tiene un dolor atraumático, dolor óseo. Vemos estas lucencias en el cuello y femoral, y también lo vemos en el cúbito, y esto es por la osteomalacia. Bueno, esto es muy similar al raquitismo, pero pasa con pacientes maduros esqueléticamente. Sí, se produce el osteoide, pero no se mineraliza, y por eso tenemos estos hallazgos radiográficos. Aquí tenemos una biopsia, digamos, ósea con un paciente con osteomalacia, y aquí vemos en azul y en más verdoso. En rojo vemos osteoide, material osteoide, que reviste el hueso de manera extensiva. Debemos ver menos de un 20% normalmente. ¿Qué significa esto? Que la parte osteoide, cuando tomamos una radiografía, lo que hace es que no permite ver el detalle trabecular. Esto es lo que vemos entonces en la radiografía. Vemos una desmineralización ósea y vemos también un blurring, un borramiento trabecular. En esta radiografía pélvica en paciente con osteomalacia, fíjense que ambas cabezas femorales se migran con una protrusión acetabular, y esto demuestra que hay un ablandamiento óseo, que es uno de las partes más principales de la enfermedad. Pero vemos aquí una zona loser. Esta es la lesión característica que vemos en estos pacientes. Parecen osteoides en esta zona por estrés y por una reposición ósea donde no se mineraliza el osteoide. Son fracturas por insuficiencia y por lo general son bastante dolorosas. Aquí podemos ver la ubicación típica de la zona loser. Aquí vemos la parte de la escápula, los ramos púbicos, y vemos en la zona cóncava también de los huesos largos. Una causa de osteomalacia oncogénica de este paciente es un síndrome paraneoplásico con dolor óseo. Tiene fracturas incompletas múltiples que son de baja energía o atraumáticas, y suceden en ubicaciones atípicas. Aquí vemos zonas losers en el cuello, en esta zona femoral, en el calcáneo. Todos aparecen a la vez. Este síndrome se sospecha cuando viene un paciente con osteomalacia, con algunas anomalías según los estudios de laboratorio. Son debido a tumores que se llaman mesenquimáticos fosfatúricos, ya sean lesiones óseas o de tejido blando. Son ocultas, por lo general no son palpables, con el factor FGF23, esa es la producción, con receptor de la somatostatina.
generalmente es lo que expresan, son positivos cuando se hace un scan de octreotide. Aquí vemos que hay una captación en el muslo izquierdo y se hizo una resonancia en la zona donde muestra ese tumor posterior al fémur. Esto fue extirpado y esa sería, digamos, la resolución para el paciente. Esta es otra mujer, 30 años, con hipercalcemia, con radiografías de cadera y mano. Al analizar la mano hay una reabsorción ósea extensiva. Hay también un empeoramiento del patrón trabecular, erosión de las falanges distales. En el fémur hay algo similar como erosión en la tuberosidad isquial y la radiolucencia ósea. Esto es un ejemplo de hiperparatiroidismo. Hay múltiples causas del hiperparatiroidismo por la hormona paratiroides y sus trastornos. Todos causan un remodelado de alta reposición. Esto nos da una condición que se llama otitis fibrósica cística. Esta es una biopsia de un paciente con fibrosis quística. Aquí vemos el hueso trabecular. Al ver la superficie de las trabéculas aumentan en cuanto a tamaño y volumen de los osteoclastos y reabsorben el hueso. Hay mucha reabsorción ósea. Además, el material en azul es fibrosis de médula. Esto es lo que sucede con el hueso desde el punto de vista histológico. En muchos pacientes se nos piden que hagamos una biopsia ósea en hiperparatiroidismo cuando tienen cierto tratamiento, luego de tetraciclina. Toman 2 cursos de tetraciclina después de 2 semanas, de intervalo, y hacemos una biopsia ósea. A la izquierda podemos ver, aquí vemos esa biopsia core. La idea es tomar la corteza externa, la medular y la interna. Eso se ve bajo microscopía polarizada, eso lo vemos a la derecha. Vemos aquí la tetraciclina con la reposición ósea. Hay 2 rótulos que se tomaron con 2 semanas de intervalo. Cuanto más brecha entre ambos, más alto sería la reabsorción ósea. Así que vemos que es una reposición muy alta en cuanto al proceso. Lo que vemos radiográficamente, esto ocurre en cualquier ubicación ósea, desde la superficie perióstea hasta la endostia. Ocurre también en el cartílago, en la fisis y también en las cavidades trabeculares. Ocurre en las inserciones ligamentosas o tendinosas y pueden formar tumores pardos. Aquí vemos hiperparatiroidismo que muestran el patrón de reabsorción ósea. Está la reabsorción subperióstea. Por lo general se ve en la corteza radial de las falanges en esta zona. Aquí vemos también una reabsorción intracortical que se llama canalización cortical, y vemos una ampliación como también un estrechamiento del endostio. Esto ocurre en toda la parte ósea, pero también es en la parte falángica distal. Hay reabsorción y hay osteolisis tipo banda. Esto sería típico del hiperparatiroidismo. Bueno, puede verse confuso cuando ocurre en ubicaciones subcondrales, ocurre generalmente en las articulaciones sacroilíacas y en los trabeculares externos. Se puede confundir por infección o artritis, pero esta reabsorción subcondral está afectando la parte ilíaca del hueso, y hay otros hallazgos también de hiperparatiroidismo con una densidad ósea en aumento. En la columna, la reabsorción subcondral en esta zona puede simular espondilodisquitis, pero es un proceso sin inflamación. Bueno, los tumores pardos se forman en algunos pacientes con hiperparatiroidismo. Hay uno en la mandíbula y múltiples en el fémur en otro paciente. No son neoplasias, sino que son acumulaciones de osteoclastos que ocurren en el hueso hiperparatiroideo, y por lo general son quísticos y hemorrágicos y se pueden expandir y se ven muy agresivos. Lo otro que podemos hallar con el hiperparatiroidismo es la osteoclerosis y condrocalcinosis. Bueno, hay una mayor densidad ósea por esa fibrosis medular, y nos da una condensación ósea en las placas terminales, que la llamamos una columna de camiseta de rugby. Vemos aquí estas situaciones según las imágenes. La osteodistrofia renal es el último tema. Es una combinación de hiperparatiroidismo y osteomalacia.
tendrá características de ambas enfermedades, huesos densos, calcificaciones, trastornos tendinosos y complicaciones por diálisis. Esto se define como un trastorno mineral en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Esto es muy común cuando baja el GFR por debajo de 40 mililitros por minuto. Y no solamente un problema óseo, es un trastorno sistémico donde hay anomalías del calcio, el fósforo, de múltiples hormonas que causan una anomalía en la reposición ósea y su resistencia con otras calcificaciones extraesqueléticas. Hacemos biopsias óseas para separar una osteodistrofia de otras enfermedades óseas dinámicas. Aquí vemos un ejemplo clásico de un paciente con osteodistrofia renal con hallazgo de hiperparatiroidismo y osteomalacia. Para la hiperparatiroidismo vemos reabsorción subcondral en las articulaciones sacroilíacas y en la sínfisis púbica, y para osteomalacia vemos también que hay un ablandamiento óseo con protrusión. Otro ejemplo diferente en un paciente con oxaluria hereditaria, vemos un ablandamiento óseo con compresiones en la columna, mayor densidad ósea y compresión. Fíjense que aquí los riñones tienen nefrocalcinosis cortical por la deposición de oxilatos. Otros hallazgos que vemos en la osteodistrofia renal es el aumento en la densidad ósea y con frecuencia tendinopatía también en pacientes con este trastorno y de larga duración. En este caso, los tendones son patológicos. Acá, los pacientes con osteodistrofia que han sido tratados con diálisis crónica de largo plazo pueden desarrollar depósitos de amiloides en las sinoviales, en la bursa, y también las radiografías con frecuencia se observan como erosiones, parecido a lo que vemos con el CALT, similar a lo que vemos con el estrechamiento de los espacios. En la columna es toda espondiloartropatía de diálisis con erosión de los cartílagos de crecimiento, y podemos ver un fenómeno de vacío acá en el disco. Si miramos qué pasa con el depósito de amiloide con RM, será en las secuencias T1 y T2 asociado con estas erosiones será visible. Las calcificaciones de tejido blando son comunes en la osteodistrofia renal, además de las calcificaciones vasculares ateroscleróticas que tiene este aspecto. Con frecuencia vemos un depósito más amorfo de calcio que puede ocurrir en tejidos blandos. A veces eso se llama carcinosis tumoral y ocurre porque el producto sérico de calcio y fósforo normal puede llevar a precipitación de las sales de calcio y fósforo en cualquier órgano. Esto incluye calcificación en ojos y en la tienda del cerebro y en órganos viscerales como miocardio, pared gástrica o pulmón. Brevemente hablamos de algunas enfermedades metabólicas óseas, tratando de enfatizar los cambios que ocurren en el patrón trabecular, en el compromiso del cartílago de crecimiento, zonas como menos compactas con resparción ósea y anormalidades de tejidos blandos. La osteoporosis es la enfermedad ósea más común, causa prominentes trabéculas primarias y adelgazamiento cortical y fracturas por hueso frágil, y en el caso de raquitismo, osteomalacia y ablandamiento óseo con metabolismo anormal de vitamina D, calcio y fósforo. En los niños vemos raquitismo con ensanchamiento fisario, y en osteomalacia las zonas como más blandas o sueltas. En hiperparatiroidismo vemos reabsorción ósea importante combinada con condrocalcinosis, y finalmente en la osteodistrofia renal vemos hiperparatiroidismo y osteomalacia con trastornos tendinosos y complicaciones por diálisis y calcificaciones. Muchas gracias por su atención.